Comenzamos una nueva enseñanza, la séptima enseñanza de este estudio acerca del nuevo orden mundial. Cómo la Biblia nos interpreta y nos revela ese último gobierno e imperio que se va a erigir en el mundo. Y para analizar esto, la verdad que vamos a recurrir a mucha información y espero que Dios nos pueda dar una comprensión bien amplia de todas las cosas para que como hijos de Dios estemos bien alertas y bien atentos. Bueno, la enseñanza anterior, la sexta enseñanza, la verdad que hicimos un estudio bastante amplio de casi 40 minutos en donde hablamos acerca de una premisa. ¿Cuál era esa premisa? Una predicción del Foro Económico Mundial que decía que Estados Unidos no será la primera potencia mundial de aquí al 2030, sino que un puñado de naciones le van a sustituir. Esta predicción fue lanzada en el 2017. Y analizamos todo el trasfondo que había detrás de esa predicción, las personas que la armaron, en qué planes están trabajando y cómo estos ingenieros sociales hoy en día configuran el mundo venidero. No es que tengan una bola de cristal y sepan el futuro, sino que ellos están encaminando el mundo hacia un propósito y vemos que Dios lo está permitiendo a causa del pecado del ser humano, porque creemos que ha llegado el cumplimiento de los tiempos. Y el despertar ha sido masivo de muchas personas durante estos últimos 3 años. Yo creo que es algo muy evidente. Ahora, ¿por qué era tan importante esta predicción? ¿Por qué yo le hablé de que Estados Unidos no va a ser la primera potencia? Porque en el estudio que estamos llevando adelante, la Biblia profetiza que el último gobierno mundial que se va a elegir va a consistir en una alianza de 10 naciones, o de 10 reyes, mejor dicho, y que van a surgir de un marco geográfico o un contexto del mar Mediterráneo, que involucra continentes como Europa, África y Asia, pero no involucra a los Estados Unidos ni América. Entonces, para que podamos llegar al cumplimiento de esa profecía de los 10 cuernos y de los 10 dedos, tenemos que de alguna manera sacar a Estados Unidos de esa hegemonía mundial, porque donde haya poder hoy en día, allí va a estar los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo va a tener cumplimiento la profecía con Estados Unidos ejerciendo un rol tan importante en el mundo? Y esto es como Israel, hermano. Todas las profecías del fin de los tiempos no se podían cumplir si Israel no se constituía como una nación. Y en el 1948 Israel vuelve a ser un estado soberano después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual traza un camino ya de casi 70 años en donde vemos cómo Israel resurge, y eso también nos posibilita que ese estado al nacer se cumplan muchas otras profecías. Si no existiera Israel como un estado soberano, no podrían cumplirse las profecías y podríamos decir que falta mucho. Y si Estados Unidos no cae como primera potencia, también estamos en la situación y en la condición de decir falta mucho. Pero lo que vemos del 2017 al 2022, y con la llegada de este presidente Joe Biden, vemos que Estados Unidos está acelerando su degradación. Y la corrupción también del pecado de la nación. La nación que representa los valores de la libertad en algún momento de la historia y de la democracia, se deben barrer esos valores porque el nuevo modelo y diseño de gobierno que vendrá es un modelo totalitario, dictatorial. Y la libertad y la democracia no tienen cabida en ese gobierno venidero. Así que hemos visto que el poder se va a concentrar en estos continentes, en el Mediterráneo. Ahí va a ser la base de operaciones de los globalistas y de los poderes del mundo. Y respaldamos mucho lo que expusimos en la predicación anterior, dimos mucha información. Y pudimos notar que la élite está configurando abiertamente y sin mucha oposición esa nueva Torre de Babel, o torre globalista le puse yo. ¿Cierto? Porque recordamos el episodio de la Torre de Babel, donde los hombres se juntaron para erigir una torre, para llegar a la cima del cielo, ¿cierto? Donde el hombre
en esa naturaleza caída, rechaza a Dios y quiere buscar sus propios métodos, sus propios sistemas religiosos para reconciliarse o para ponerse en la posición de Dios. Pero sabemos que todos esos intentos son vanos, de nada sirven. Y Dios tuvo que confundir las lenguas en Babel para desorquestar ese plan. Pero hoy, por medio de la globalización y del globalismo, vemos que esa torre, a pesar de que hablamos de idiomas distintos, en lugares distintos, se está nuevamente erigiendo por la conexión que hoy el mundo presenta. Hoy la humanidad debe decidir si transitar por la senda de las agendas humanas que buscan instalar esta nueva era para la sociedad bajo sus métodos, su propio paraíso, o seguir la senda de la resistencia, apelando a obtener todos los deseos y sueños utópicos de nuestra alma por medio de las promesas de la palabra. Es decir, o buscamos el reino de Cristo a instaurarse en la tierra, o buscamos el reino de la bestia. Porque en todo camino no hay tres opciones. Es blanco o es negro, es bueno o es malo. Entonces aquí o seguimos el reino del Señor o el reino de la bestia, que comparte un patrón asociado a esa agenda globalista. Y dejamos excluida de esta idea, de todo lo que estamos hablando, vamos a excluir de este asunto la idea de que exista una revolución social que saque a los tiranos del poder y sean las personas buenas, los despiertos de este mundo, quienes logren triunfar y instaurar un gobierno terrenal. Esa esperanza que las personas buscan en el mundo es vana, es vacía. El ser humano no va a poder sacar a los tiranos del poder, no va a poder sacar a la élite ni a los plutócratas de su posición de riqueza y de autoridad. Por mucho que la gente quiera despertar a todo el mundo y que creemos una nueva sociedad, no es lo que la Biblia profetiza y dice que está escrito. Así es. Dice que las cosas cada vez van a ir de mal en peor. Así que nuestra misión como pueblo de Dios es intentar despertar, llamar al arrepentimiento, advertir antes de que vengan las desgracias. Para que el mundo pueda gozar de una paz, para que el mundo pueda gozar de estabilidad, de tranquilidad, equidad, justicia y tantas cosas, hermano. De alguna manera se puede medianamente lograr si todos trabajáramos y hubiera mayor unidad en el pueblo, porque tenemos la facultad de hacer cosas buenas, pero tristemente el ser humano siempre escoge su naturaleza caída, supera a la parte espiritual del hombre, ¿cierto? Y eso la Biblia nos responde de manera inequívoca. Nuestra naturaleza caída debe ser redimida. Mientras el pecado que hay en nuestra carne, porque en nuestra carne y en nuestros miembros, mientras no sea redimida esa naturaleza caída de nuestras vidas, no podremos gozar de un reino y de una paz constante y duradera. ¿Cierto? Porque las pasiones combaten dentro de nosotros, nos dominan o hacen sentir concupiscencia, codicia, deseo y tantas cosas que hacen que se genere una lucha interna. Y eso es parte de la guerra que llevamos, una guerra contra nosotros mismos, contra nuestra carne y una guerra espiritual también. Esa es la batalla que libramos como creyentes, lidiando con nuestra naturaleza que nos quiere guiar a caer y a tropezar nuevamente en el pecado, errar de nuestros propósitos, y además la lucha espiritual que se aprecia en la Escritura, que es en las regiones celestes, de lo cual vamos a hablar hoy día. Así que quiero complementar a esta introducción un tema que va a ser más cortito, para que vayamos a la palabra, que es el tema fuerte hoy que vamos a tocar. Y quiero complementar a esto sobre la predicción de la caída de los Estados Unidos, un tema relevante. Y es que como pueblo de Dios, nosotros, yo le dije hace algunas enseñanzas anteriores que nuestra mirada se debe posar sobre ciertos territorios y ver los movimientos que están pasando.
Medio Oriente, Europa, Asia, Norte de África, el petróleo, la economía, todas esas cosas nosotros tenemos que de alguna manera intentar familiarizarnos y si no, pues aquí me tienen, aquí nos tenemos para que todos nos nutramos de lo que está aconteciendo. Y uno de esos presuntos implicados en todo esto relacionado con la caída de Estados Unidos y que yo pienso que pudiera haber una relación, lo vamos a dejar establecido para que el día de mañana los hechos respondan por sí solos, es la OTAN. Y yo ya le mencioné que es la OTAN. Yo le dije que la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico del Norte que reúne a una mayoría de países de Europa con Estados Unidos, Canadá y Turquía. Son aproximadamente 30 países de toda Europa, Francia, España, Alemania, que están aliados con Estados Unidos, Canadá. Los une el mar Atlántico. Y es una alianza que estos 30 países han hecho desde 1949 por ahí, con objeto de defenderse de cualquier amenaza. Europa y Estados Unidos actualmente bajo esta alianza de la OTAN es una alianza militar en la cual ellos se prometen defensa. ¿Por qué tiene relevancia que yo le toque este tema de la OTAN así por encima? Porque esta es una alianza. ¿Y qué decía Daniel? Se unirán mediante alianzas. No digo que de esta alianza son los 10 reyes ni el cuerno pequeño que nos habla la Escritura, no. Pero son movimientos globales que tienen gran incidencia en los temas proféticos. Y encima es una alianza militar. Y usted sabe lo delicado que es hablar de alianzas militares y de guerra en un mundo que busca paz. Y tiene que considerar además que Estados Unidos es el principal buscapleitos de esta alianza. Es como que la Unión Europea o Europa le hace la segunda a Estados Unidos en todos sus intentos. Y esta alianza de alguna manera está deteriorando y acelerando aún más esta degradación del continente europeo. ¿Producto de qué? De las sanciones económicas a Rusia. Europa, por este conflicto de que Ucrania se adhiera a esta alianza y que Rusia se lo haya impedido, esto está trayendo enormes consecuencias económicas para Europa. Porque Rusia es el productor mundial de petróleo, de gas natural y de muchos otros insumos, alimentos y muchas cosas que Europa necesita. Y por medio de los caminos, los gasoductos y los tránsitos que ellos tienen, Europa se beneficia. Pero hoy todos esos acuerdos de alguna manera están siendo interrumpidos y cortados con Rusia, dañando mucho la economía europea. ¿Y por qué le menciono esto? Porque nuestra mirada debe centrarse en Europa, claro que sí. Recuerden el Imperio Romano, la cuarta bestia, el hierro. El Imperio Romano va a resurgir para coronar al anticristo. De allí se van a levantar 10 reyes. Entonces, para que usted sabe que el caldo fértil, fructífero, para que nazcan personajes mesiánicos, mesías, salvadores, con apariencia de buenos, el terreno fértil es un terreno caótico de hambre, de desestabilidad, de conflicto. Y el mundo hoy está entrando ya de manera abierta y amplia a ese terreno. Con recesión, con crisis económica, con conflictos militares. Entonces, tenemos que tener alerta. No podemos decir, sí, de aquí va a pasar todo esto. A lo mejor sí, pero a lo mejor no sabemos, hermano. Lo importante es advertir a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo. Amén. Amén. Recordemos que Estados Unidos quiere mantener su hegemonía de primera potencia y Rusia debe estar limitada. Y con la bota de Estados Unidos puesta encima. Para que Estados Unidos mantenga esa posición de líder de primera potencia, que ya sabemos que se ha visto afectada por China, para que Estados Unidos siga siendo esa nación, tiene que tenerle el pie encima a Rusia. Rusia es como una gran potencia a la cual Estados Unidos tiene que tenerla sometida. ¿Y cuál es la estrategia para someter a Rusia? Que Ucrania se adhiera a la OTAN. Porque si Ucrania se adhiera al tratado de Estados Unidos y de Europa, Estados Unidos puede tener bases militares y presencia
frente a sus vecinos rusos. Y Rusia no va a permitir que Estados Unidos se venga a instalar a su frontera de Ucrania. Y por eso estamos viviendo este conflicto de estos últimos meses. Y como Putin no es tonto, lógicamente él se opone y advirtió previamente. Amén. No me quiero detener mucho tiempo en esto, pero tiene que entender usted que la OTAN nació después de la Segunda Guerra Mundial para frenar la Unión Soviética, la URSS. Y la Unión Soviética cae en el 1990. Ahí la OTAN debería haber desaparecido porque ya no estaba esa amenaza. Pero la OTAN sigue presente, sigue viva. ¿Con qué motivo? Si ya no hay una amenaza directa. Entonces, todos estos temas son interesantes, se pueden conversar después en la mesa, pero ¿por qué se los menciono? Porque todo esto lo estoy mencionando en base a Estados Unidos. Si Estados Unidos hoy forma una alianza con Europa y yo quiero ver a Estados Unidos fuera de la ecuación, yo digo, la OTAN tiene que decaer, tiene que disolverse. Estados Unidos tendría que salirse de esto. Entonces, es como para que usted a futuro vaya visualizando qué va a pasar con esta nación. Para nosotros es importante, para lo que está escrito en la palabra. Y bueno, y lo que la Biblia nos dice es que de alguna manera indirecta, Estados Unidos no va a salir bien parada de todos estos conflictos. Y Europa se está debilitando mucho, como le dije antes, ese es el terreno fértil para que se pueda confederar y configurar ese último gobierno mundial. Esos 10 dedos y esos 10 cuernos. No sabemos con claridad lo que vaya a pasar el día de mañana, pero para que se logre ese escenario del foro de Davos, de estas predicciones, de que Estados Unidos ya no sea la primera potencia mundial y de que un puñado de naciones le sustituyan, deben pasar ciertas cosas en el globo, en el mundo. Y pudiera ser que eso esté llegando. En 1 año, en 3 años, en 5 años, el tema está calientito todavía, hermanos. Así que tenemos que estar alerta. ¿Ya? Y bueno, y tengamos presente para finalizar que la OTAN también tiene su Agenda 2030. ¿Se acuerdan lo que era la Agenda 2030? La agenda globalista que quiere instaurar mediante 17 objetivos muchos fines buenos y benévolos para la humanidad, pero que detrás de eso se esconden fines perversos, donde van a ser quitadas nuestras libertades, donde el libertinaje y tantas otras cosas van a subir como la espuma. Estas agendas que buscan elevar al hombre a la posición de Dios, buscar la paz sin necesidad de un creador, pero todas estas cosas son vanas, hermano. Y la OTAN tiene su Agenda 2030, se llama OTAN 2030, unidos por una nueva era. Y memoriza este término, nueva era, porque tiene relación con el nuevo orden. La nueva era es un movimiento cultural, filosófico y religioso que pretende establecer un nuevo orden, una nueva conciencia, un nuevo ser humano. Y recoge elementos de religiones orientales, espiritismo, terapia alternativa, psicología transpersonal, ecología profunda, astrología, gnosticismo y otras corrientes. Todo esto se mezcla, se comercializa de 1000 formas, proclamando el inicio de una nueva época para la humanidad. Parece ser otro intento más del hombre de salvarse a sí mismo, haciendo promesas que no puede cumplir y atribuyéndose poderes que no posee. Esta nueva era la vamos a explicar en otra introducción. Les va a gustar mucho porque tiene relación con las tinieblas, con el ocultismo, luciferismo, astrología, brujos y toda esta, muchas corrientes que se han instaurado con filosofías orientales, budismo, hinduismo, una ensalada donde se unen las religiones, los pensamientos, y es lo que nos habla la Biblia también, para los últimos tiempos. Y son la idea y los pensamientos que subyacen detrás de estas agendas,
ideologías que buscan tener cumplimiento al 2030. Estamos en el 2022. Para mí esta década es importantísima para la humanidad. Para mí esta década nos va a decir muchas cosas, hermano. Y de aquí a un tiempo más veremos cómo las cosas se desenvuelven en el panorama global. Veremos si el 2025 seguimos juntos aquí y podremos sentarnos y decir, wow, yo estoy seguro de que nos vamos a sorprender en unos años más. De que las cosas que estamos hablando, usted va a ver cómo se van a cumplir. A mí no me cabe ninguna duda. Los tiempos son del Señor. A Él sea la gloria y nos metemos en la palabra. Ya hemos dilucidado este último gobierno mundial estudiando Daniel capítulo 2. Y después avanzamos a Daniel capítulo 7. Y de Daniel capítulo 7 extrajimos 3 temas centrales. Los 4 vientos, las 4 bestias y el cuerno pequeño. ¿Se acuerda? Dijimos que los 4 vientos eran 4 espíritus. Las 4 bestias eran 4 imperios. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En forma de bestias. Ya no de metales. Y el cuerno pequeño es el líder del último gobierno mundial. El famoso anticristo. Y además vimos una 4ª premisa donde Daniel tiene una visión celestial del trono de Dios. Donde seremos llevados para ser librados de la ira venidera y preparados para reinar con Cristo 1000 años en su segunda venida. ¿Sí? Antes de que quede la tole-tole, la escoba en esta tierra ya, pero con tutti los juicios se derramen, la iglesia será trasladada a los cielos, sus santos, su pueblo, y allí veremos la coronación del Hijo en gloria, de la cual nos habla el salmista y otros pasajes. Y cuando sea coronado el Hijo, también nosotros recibiremos coronas, vestiduras, conforme a las promesas de la palabra. Y vamos a ser preparados durante ese tiempo para que al final de esos juicios, Cristo venga a establecer su reino con sus santos. Ya nosotros ya entrenados y preparados, listos para desarrollar ese gobierno milenial junto al Señor. ¿Qué le parece? Todo eso lo vimos por encima, algunas de las enseñanzas anteriores. Así que antes de añadir más información y para evitar confundirnos, hagamos un viaje general por Daniel capítulo 7 y enlacémoslo de forma más clara con lo que es el objeto de nuestro estudio. Porque yo estuve este fin de semana escribiendo, la semana pasada escribiendo, y de repente me empezó a dificultar poder avanzar y decía, chuta, ¿qué voy a entregar mañana? Estoy contra el tiempo. Pero resulta que cuando cuando escribí estas palabras y dije voy a centrar lo que estoy hablando en lo que es el objeto y el título de este estudio, ese último gobierno mundial, ¡boom!, se me aclaró la película. Porque además de hacerlo comprensible para los creyentes que están aquí conmigo, también tiene que ser comprensible para personas que a lo mejor todavía no están injertados en el cuerpo del Señor, pero que tienen entendimiento de ciertas cosas, tienen hambre de saber más, y por fidelidad a ellos es que también tenemos que hacerlo más comprensible, ¿cierto? Bueno, y aparte que son pasajes difíciles. Entonces, mirando este pasaje de Daniel 7, bajo la premisa del último gobierno mundial, lo vamos a entender de manera mucho más fácil. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 7, versículos 15 al 18. Leemos. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel en esta parte es cuando Daniel ya recibió la visión
lo que ya leímos en algunos de los estudios anteriores, Daniel recibe la visión de los 4 vientos que emergen y ve 4 bestias que suben del mar, que fue del mar Mediterráneo, y comienza a describir las 4 bestias. ¿Se acuerdan? El león con alas de águila que se cae, se pone de pie y se transforma con un corazón humano. El oso con 3 costillas en la boca. El leopardo con 4 alas. Y la bestia que tenía dientes de hierro y trillaba y devoraba. Y con sus pies pisoteaba lo que caía. Esas son las 4 bestias que ve Daniel. Y después dice que de esta bestia que tenía 10 cuernos, la última, la cuarta, se elige un cuerno pequeño que derriba a 3 de estos cuernos. Y después Daniel ve la visión de la gloria de Dios, ve el anciano de días y todo lo que yo le leía en esa ocasión. En esta parte de la palabra, Daniel recibe la interpretación. Aquí la Biblia no nos deja a la deriva, nos da la interpretación. Y esto fue lo que leímos recién. Versículo 15 dice que se me turbó el espíritu, dice Daniel. Y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel se turba a causa de esta visión recibida. Y notemos que Daniel está en el espíritu. Su espíritu es el que se turba. Y la palabra que se utiliza para esta me turbó o me turbé es el arameo kera, con K. Es decir, ¿qué quiere decir esta palabra en el arameo? Estar angustiado, se entristeció. O sea, el alto grado de impacto que produjo esta visión en Daniel le angustió. Imagínense las bestias, porque Daniel dice, vi una bestia como. No dice vi un león, no dice vi un leopardo, vi como un león. O sea, es lo que más se asemejó a la bestia. Entonces seguramente la visión de Daniel fue perturbadora ver estas bestias y se perturba, se angustia. Y después en el versículo 16 dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. ¿A quién le pregunta Daniel? Dice que a uno de los que asistían, ¿o no? O sea que no era que Daniel estaba viendo una visión así simplemente. Daniel estaba ahí en el tercer cielo. Con la gloria de Dios misma ahí viendo todo ese espectáculo. Porque si usted lee Daniel 7:10, un poquito más arriba, dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea que millones asistían y Daniel en esta visión se angustia y se acerca a uno de los que asistían. Mire qué maravilloso. Una visión poderosa. Estaba dentro de eso. Estaba dentro, siendo partícipe como Juan, que fueron trasladados. Como una máquina del tiempo, hermanos. Así, una máquina del tiempo, tal cual. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué estaba en el espíritu? ¿Por qué no podía ir así como así? ¿Por qué dice se me turbó, se me angustió el espíritu? Porque 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso se debe nacer del espíritu. Porque su carne y su sangre, sus miembros, su cuerpo no puede entrar al reino, al tercer cielo, ni ser parte de las visiones. Tiene que entrar su espíritu, lo incorruptible, porque esta carne es corruptible, ¿cierto? Sí. Está sujeta a la entropía, a la degradación, al deterioro, al envejecimiento, a la oxidación, a las arrugas. Y nuestro espíritu que nace por la palabra es el que puede tener contacto con estas visiones como la tuvo Daniel. Y tengamos cuidado con las regresiones, los viajes astrales, las meditaciones trascendentales y contactos con seres de luz. Todas estas cosas están siendo usadas de manera muy fuerte por las tinieblas.
Porque el hombre tiene deseo de lo misterioso, de lo oculto, es innato del alma. Venimos con muchas preguntas. Y muchos gurús, chamanes, líderes espirituales, brujos y personas quieren guiar a las personas a través de estos viajes y estas regresiones extrañas. Pero a la luz de la Escritura tenemos un centro y un fundamento para desbaratar todas estas cosas. Porque todo esto es utilizado por el enemigo para confundir. Y todo eso se desarrolla en el segundo cielo, que está gobernado por el adversario y todo su ejército de huestes del mal. Por tanto, esa gente que dice, yo viajé, salí de mi cuerpo, yo me tomé una ayahuasca, yo me acosté y medité trascendentalmente y vi mi vida antigua. Hermano, todo eso está sometido a una atmósfera de enorme engaño que se mueve en las regiones celestes, en el segundo cielo, que está gobernado por Satanás. Y hijos de Dios y creyentes que a lo mejor Dios les ha llamado con un ministerio más fuerte en la oración, han entrado en esa atmósfera y han peleado con seres y con potestades y espíritus de maldad. Tenemos un ejemplo. De pequeños crecimos con eso. Entonces, Corintios dice, en Corintios 12:2 dice que hay tres cielos. El cielo atmosférico, que es visible, el cielo cósmico que abarca el universo y el tercer cielo, que es la dimensión eterna. Daniel fue llevado a al tercer cielo, donde está el trono y la gloria de Dios. Amén. Donde millones asistían y millares le servían. Amén. Y luego de todo esto, de que Daniel se turba, se angustia y se acerca a una de las personas que estaban ahí participando de esta maravilla donde se le da juicio a Dios, el versículo 16 y 17 dicen, y me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Ahí está la respuesta. Se fija que unas bestias tan complejas, ahí Daniel mismo está interpretando, no nos está dando margen. Son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Así es. Y después dice, y después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Allí es cuando podemos encontrar y familiarizarnos con Daniel capítulo 2, con este último gobierno mundial, porque la respuesta que le da esta persona que asistía mientras Daniel estaba en esta visión, le dice, mira, estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán y después recibirán el reino de los santos. ¿Y qué nos decía Daniel capítulo 2 en la estatua? Y en los días de estos reyes, de los 10 dedos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Entonces vemos que lo que nos interesa a nosotros en particular es apostar y apelar a heredar ese reino. Ahí ya se acabó para todos, se acabó la existencia carnal, física, corruptible, para ya heredar y entrar en el reino de Dios, ¿correcto? Pero lo último, lo antes que va a pasar en el mundo, antes de que Cristo establezca este reino eterno, Daniel 2 nos decía que va a ser durante los días de estos 10 reyes, de estos 10 dedos, que representan el último gobierno, el nuevo orden mundial. Y aquí Daniel 7 nos está diciendo que después de estas cuatro bestias es que viene el reino de Dios. Así que hay que encontrar la similitud y decir, bueno, ¿dónde está el paralelo para comprenderlo mejor? Y eso lo vamos a leer y lo vamos a entender con más claridad en Daniel capítulo 7, versículo 19 al 22. Amén. Entonces, continuamos con el mismo pasaje y leemos un poquito más abajo. Daniel 7, del 19 al 22. Y dice así la palabra. Entonces, dice Daniel, ya habiéndole dado la revelación de estas cuatro bestias, dice, entonces
tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí Daniel nos está dando ya una información extra, y con esto vamos a dilucidar de manera más clara todo el panorama profético. Daniel continúa preguntando, no se queda ahí, sino que debido a lo perturbador que fue esta visión, en especial la cuarta bestia y esos 10 cuernos, ya aquel cuerno pequeño, Daniel pregunta, quiero saber también en específico que esta cuarta bestia me llamó la atención, porque era terrible su comportamiento. Y de estos 10 cuernos que se levantaban y de este cuerno que emergía entre ellos, de los cuales 3 caían. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, dice. Y luego, ¿qué dice? Hasta que vino el anciano de días, se le dio juicio a los santos, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Se fija que estamos hablando de un panorama final y postrero? Ya del culmine de la historia del ser humano. Entonces, aquí se va a entender, y aquí todas las dudas van a ser despejadas. Por una parte, tenemos Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, ¿correcto? Daniel capítulo 2 nos hablaba de la estatua que era de oro, plata, bronce, hierro, hierro con barro. ¿Correcto? Estamos ya todos más que entendidos en ese tema. Y de los hierros con barro habían 10 dedos, ¿cierto? Daniel 7 nos muestra bajo otra perspectiva esto mismo. El oro es la primera bestia, que es Babilonia, ¿cierto? El león con alas de águila. Después la plata es, dijimos, Medo-Persia. ¿Se acuerda? Medo-Persia, y acá Daniel en 7 lo ve retratado como un oso con 3 costillas. El bronce era Grecia. Y acá Daniel lo ve como un leopardo con 4 alas, ¿correcto? Eso lo puede leer en Daniel 7, lo que estudiamos en las enseñanzas anteriores. El hierro era los romanos o Roma. Y Daniel lo ve como esta bestia abominable que hollaba y trillaba y las sobras aplastaba con sus pies. ¿Correcto? Hasta ahí estamos todos claros. Ahora, el hierro con barro y los 10 dedos vienen a ser los 10 cuernos de la bestia. Porque la bestia tenía 10 cuernos, ¿correcto? ¿Se fija el paralelo que presenta Daniel 2 y Daniel 7? Pero el asunto aquí está en que Daniel 2 se quedó aquí, en esto, en los 10 dedos. Decía, en los días de estos 10 reyes, de estos 10 dedos, una piedra caerá del cielo y botará la imagen y se le dará el reino a los santos. Listo, amén. Pero ahora Daniel 7, además de mostrarnos 10 cuernos, nos entrega una información extra que no nos dio Daniel 2, que es un cuerno pequeño. O sea, nosotros creíamos que con estos 10 cuernos y estos 10 dedos venía Cristo a instalar su reino. Pero ahora Daniel 7 nos dice, no, aparte va a venir otro personaje que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo vencerá y los someterá. Y después se le dará el reino a los santos.
Entonces aquí es cuando viene el reino. Reino milenial. Entonces ya no nos quedamos con Daniel 2 aquí los 10 dedos. Ahora apareció un personaje extra, el cuerno pequeño, que emerge de estos 10. Emerge de estos 10. Ese antecedente no lo teníamos antes. Ahí cuando Daniel recibe interpretación de esta visión. Aquí es cuando ya tenemos un panorama aún más claro que de los últimos tiempos, gracias a estos 2 capítulos. Pero hay otras piezas más por colocar. Volvamos aquí y entendamos mejor esto, hermano. Daniel 7:17 decía, estos 4 bestias son 4 reyes, ¿cierto? Sí. Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero ¿qué clase de reyes? ¿Qué clase de rey tiene forma de águila, tiene forma de oso? ¿Cierto? Ya, vamos a descubrir este misterio. Así que acompáñame a Daniel capítulo 10, versículo 11. Esta es la última visión del libro de Daniel, en donde Daniel se encontraba en un ayuno de durante 3 semanas, donde no comió ciertas cosas, un ayuno como vegetariano. Y Daniel va a recibir la última visión de este libro y se le aparece Jesucristo mismo. Imagínense, Jesucristo se le aparece 600 años antes de que viniera al mundo. La eternidad del Hijo, la preeminencia del Cordero. ¿Y cómo sabemos que es Jesús? Porque Daniel capítulo 10, en los versículos 5 y 6, dice, alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Me lo imaginé. Gloria a Dios. ¿Y cómo sabemos que es Cristo? Porque en Apocalipsis 1 se le apareció a Juan también, pues hermano, en la isla de Patmos. Amén. Juan 1:12 dice, Juan 1, perdón, Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. amén. Se le apareció al apóstol Juan también, 700 años después o 600 años después. Aleluya. Y mire la descripción que da. Apocalipsis 1:12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén. Muy similar. Similar. En esta última visión de Daniel se le aparece Cristo y Daniel cae desmayado y desplomado. Y en el versículo 11 que vamos a leer aparece un ángel que se presume que es Gabriel. Porque fue Gabriel quien le trajo las otras visiones a Daniel. Amén. De Daniel 7, Daniel 8, etc. Y leemos Daniel 10:11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días.
Aleluya. Daniel estaba en este ayuno y al final recibe la respuesta del ángel y el ángel le dice: Daniel, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Qué príncipe, hermano? ¿Una persona? No, pues. No. Un principado satánico. Amén. Amén. En el segundo cielo baja Gabriel del tercer cielo a traer respuesta a la oración de Daniel. Pero en el camino se intercepta con un principado satánico de Persia, el que gobernaba el imperio. No un rey humano, un principado espiritual. Y se lo pone durante 21 días. Retiene al ángel Gabriel. Y Gabriel dice: Daniel, me retuvieron, pero el arcángel Miguel vino porque él es el jefe de los ángeles y él vino a socorrerme y por eso puedo estar aquí hablando. Amén. Y leamos lo que dice después en Daniel 10:20. David. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? ¿Cuál? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel 10, del 20 al 21. Hermano, estas 4 bestias son 4 principados satánicos Amén. que operaron en el imperio de Babilonia, de Grecia, de Roma y de Medo-Persia. Babilonia es Irak, Medo-Persia es Irán, Grecia es Grecia y Roma, Italia. Son 4 potestades satánicas que se describen en forma de bestias, que moran en las regiones celestes. Y aquí tenemos la respuesta de Daniel 7:17. Estos 4 reyes son 4, estas 4 bestias son 4 reyes. Y aquí Daniel 10 nos está diciendo que estos son principados. Primero pelean contra el príncipe de Persia y después dice Gabriel: tengo que volver a ayudar al arcángel Miguel, que lo dejé ahí peleando para yo poder venir a traerte la visión. Y después de derrotar al de Persia, tenemos que ir a pelear contra el de Grecia. Por eso yo le dije en la predicación anterior que eran principados de alta jerarquía. Eso es una guerra espiritual, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Su oración es guerra espiritual. Si usted no obtiene respuesta muchas veces es porque los demonios, las huestes y las principados y potestades tienen bloqueada la respuesta. Amén. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? La fe es la que vence al mundo. Amén. Si no recibe respuesta, seguramente le falta más fe y más perseverancia, Amén. como aquella viuda Amén. que era persistente y molestaba mucho al juez. Imagínense la lucha espiritual que había en el segundo cielo a una revelación que se le iba a dar a Daniel, que era para los últimos días, hermano. Era una revelación poderosísima y ciertamente las tinieblas presentaron oposición. Pero la visión llegó a Daniel y esa visión se lee en Daniel 11 y 12. Bueno, ¿qué observamos aquí, hermanos? Que sobre ambos imperios, y mejor dicho, sobre estos 4 imperios, operó y operará nuevamente un principado satánico. ¿A qué jerarquía pertenecen los principados? ¿Qué rango son? Efesios 6:12. ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Son los primeros, son los más altos. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. ¿Es así o no? Amén. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes. O sea que los principados de Grecia, de Persia, de Roma y de Babilonia son la jerarquía más alta, la más poderosa, la más influyente.
son de primera categoría. Sobre ellos está uno solo. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás, el Señor reprenda, es el príncipe de la potestad del aire, del segundo cielo. Él es el supremo. Y después de él vienen los principados, los más altos rangos. Y estas 4 bestias abominables que perturban la visión en Daniel son 4 principados demoníacos que se van a levantar, como dice Daniel 7. Me paré sobre la arena del mar Mediterráneo, y vi que emergían 4 bestias. Van a emerger los 4 simultáneamente. Aclarar que Satanás no es una creación de Dios. Dios no creó al diablo. Dios creó a un querubín, protector de la santidad de Dios. Eso creó Dios. Dios no creó al diablo. Que nadie, ningún ateo lo engañe. Y léalo en Ezequiel 28, donde se describe a este querubín que se paseaba por el huerto del Edén, hermoso, lleno de sabiduría, con piedras preciosas, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, del 12 al 19 se puede leer eso. Concluimos pues que estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán, 4 principados que resurgirán, operaron en este imperio en el tiempo antiguo y volverán a resurgir como lo señala Daniel. Y estas potestades tienen un sustento ideológico. Porque la guerra, ¿dónde está? En la mente. Ideologías, doctrinas, pensamientos, hechicería, prácticas, todo este tipo de cosas podrían estar perfectamente asociados, porque la guerra está en el control de nuestras mentes. Y se van a posar con todo engaño a operar ahí en todo ese terreno geográfico para confederar y levantar ese último gobierno mundial. Acuérdense que Apocalipsis 13, que es el destino de nuestro estudio final, con la marca de la bestia, el 666, y toda esta persecución, el cordero, este falso profeta y todas estas cosas que habla Apocalipsis 13, para llegar a entenderla hemos tenido que pasar por estas 7 enseñanzas y tendremos que seguir. Porque ahora usted dice, Apocalipsis 13, 1 y 2, me paré sobre la arena del mar y vi una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, pies de oso, cuerpo de leopardo, boca de león. Estas 4 principados se van a unir en confederar ese último imperio. Ahora lo podemos entender, ¿no? Tenemos una comprensión mayor de los eventos finales y cómo resurgirá el poderío del mal en la zona geográfica del mar Mediterráneo. Y leamos Daniel capítulo 7, versículos 23 al 27. Dijo así, continúa aquí la interpretación de la visión: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Ya toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahí están los 10 dedos. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Ya 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado a ¿quién? ¿Qué le va a dar Dios? El reino, el dominio, la majestad sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Dejemos en claro entonces
La diferencia entre los 10 dedos, los 10 reyes, los 10 cuernos de los principados satánicos son distintos. Ya diferenciamos que no son esas 4 bestias, no son 4 reyes terrenales, son 4 potestades, principados satánicos, que van a estar ahí operando, y los cabecillas de todo ese sistema satánico van a ser los 10 cuernos, estos 10 dedos y estos 10 reyes. Y de ellos se va a levantar un cuerno pequeño y que va a derribar a 3 de estos reyes, y tendrá todo poder y toda potencia y toda autoridad por 3 años y medio. Y al final de esto les será quitado su dominio y recibirán el reino de los santos. Amén. Así que con esta enseñanza hemos podido tener un panorama más claro de los últimos tiempos. Tenemos ya un entendimiento más completo de cómo en el marco geográfico de Europa, Asia y Medio Oriente y África, norte de África, el Señor nos retrata que en el fin se van a elegir 4 principados en forma de bestias satánicos que van a confederar un gobierno donde se van a gestar 10 reyes, una alianza, y sobre ellos se va a elegir una persona, un personaje misterioso que va a recibir toda la autoridad. Él va a ser la cabeza máxima de ese último gobierno mundial, y sobre él va a venir una bestia misma del abismo, no de las 4 que salían del mar. Esta es otra del abismo mismo, para darle todo su trono, su poder y su gloria. Seguramente esa bestia es un principado demasiado poderoso, que tiene mucha jerarquía, o el mismo Satanás. Eso lo investigaremos más en profundidad. Así que espero que haya sido bendecido con el estudio, que pueda entender mejor la profecía y la escatología. Recuerde que Apocalipsis dice: bienaventurados los que leen y guardan las profecías de este libro. Amén. O sea, usted de alguna manera es bendecido por escuchar este mensaje, porque la Biblia dice, y no lo digo yo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias por acompañarnos.